Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Yo sé que siempre les digo que son súper importantes, pero son las bases. Y esto es lo que lo hace siempre importante para comprender los temas a futuro. Si tenemos buenas bases, vamos a tener una buena comprensión del futuro. En fin, el tema de hoy, como ustedes lo están viendo, es farmacodinamia. ¿Y qué es la farmacodinamia? Bueno, se refiere a la acción y el efecto de un fármaco en el cuerpo. Yo sé que en clases anteriores hablamos de la farmacodinamia como lo que el fármaco le hace al cuerpo, pero hoy lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. De hecho, la farmacodinamia va a estudiar desde el mecanismo de acción, los efectos tanto bioquímicos como fisiológicos del fármaco, la relación que existe entre concentración y efecto y la interacción entre las moléculas. Entonces es bien importante, no solamente vamos a hablar de la acción y efecto, aunque en general esos serán los puntos principales de una farmacodinamia. Normalmente, un fármaco, después de ser absorbido, pasa a la circulación sistémica y ahí interactúa con ciertos receptores que producen un cambio en el funcionamiento celular. Eso, básicamente, es a lo que se refiere la farmacodinamia. Sin embargo, cuando nosotros decimos acción y efecto del fármaco, nos imaginamos como esos diccionarios antiguos que ponían, busca la definición de correr, acción y efecto de correr. Bueno, la palabra acción y efecto son diferentes. El efecto se refiere a la manifestación de la acción farmacológica, o sea, la respuesta que tiene el organismo al medicamento. Y la acción es esta modificación que se produce en las funciones del organismo. Muchas veces lo vamos a encontrar en farmacología como el mecanismo de acción. Vamos a poner un ejemplo. El paracetamol, porque saben que es uno de mis fármacos favoritos, su acción inhibe la síntesis de prostaglandinas. Inhibe la síntesis de estas sustancias que se llaman prostaglandinas y por lo tanto quita el dolor, produce analgesia. Ese sería su efecto. Y bueno, entonces, ¿qué es el efecto? Pues la respuesta o la consecuencia a un estímulo farmacológico. El asunto aquí es que cuando nosotros hablamos de efectos, podemos encontrarnos ante muchos tipos de efecto farmacológico. Por ejemplo, el más común sería un efecto primario. El efecto primario es el efecto deseado, el efecto fundamental del fármaco. Por ejemplo, como ya mencionamos, el paracetamol es analgésico. Ese sería su efecto primario. También tenemos efectos placebo, que son manifestaciones que no tienen ninguna relación con la acción farmacológica. Puede decir que me tomé un paracetamol y yo sentí que me escurría la nariz. Eso sería un efecto placebo, porque no hay forma de que produzca un escurrimiento nasal. Ahora, ya habíamos hablado en clases anteriores sobre un efecto placebo que se puede utilizar de alguna forma controvertida para tratar patologías que son de alguna forma incurables, pero que en realidad se utiliza más para valorar la eficacia de un fármaco en ensayos clínicos. Bueno, tenemos los efectos indeseados. Los efectos indeseados son aquellos que, como su nombre lo dice, no es algo que tú busques, pero que se va a producir con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. Y parte de esto serían los efectos colaterales. Los efectos colaterales son efectos indeseados, pero que son dependientes, o sea, o consecuencia directa de la acción principal del medicamento. Voy a tomar como ejemplo otra vez el paracetamol, que habíamos quedado es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas también existen de forma fisiológica y algunas de ellas se encuentran en el estómago y ayudan a producir el moco gástrico que protege al estómago. Entonces,
Un inhibidor de prostaglandinas, además de producir analgesia, puede producir malestar estomacal. Esto sería un efecto colateral, ya que es consecuencia del mismo mecanismo de acción. No es selectivo para ciertas prostaglandinas. Y consecuencia de esto tenemos los efectos secundarios. Los efectos secundarios son efectos indeseados, efectos adversos, pero que son independientes de la acción principal del fármaco. Un ejemplo común de un efecto secundario sería una alergia. Ahora, cuando nosotros leemos un libro de farmacología o un vademecum, en realidad los efectos indeseados, ya sean colaterales o secundarios, se engloban en efectos adversos y no se separan. Sin embargo, para fines culturales, siempre es importante que sepamos que los efectos los vamos a dividir en colaterales y secundarios. Como aparte también tenemos los efectos tóxicos, que son consecuencia de una dosis en exceso, y los efectos letales, aquellos que producen la muerte. Ahora, esta acción puede llegar a ser selectiva o no selectiva. Esto va a depender de los fármacos. Quiere decir que hay fármacos que son poco selectivos. Su acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Nuevamente, un ejemplo común es el paracetamol. Quedamos que su función es como inhibidor de prostaglandinas. Y las prostaglandinas en realidad son productos del metabolismo, de la oxidación de la membrana celular. ¿Y dónde tenemos células? En todo el cuerpo. Por lo tanto, el paracetamol es un fármaco poco selectivo, porque va a ir a actuar sobre las prostaglandinas producidas en todas las membranas celulares. Mientras que podemos tener algún fármaco selectivo que actúa sobre un solo órgano. Un ejemplo sería el paracetamol, que actúa sobre las células estomacales impidiendo que produzcan ácido gástrico. Entonces, no van a afectar a la piel o al cabello, por ejemplo, mientras que el paracetamol sí va a actuar sobre todas las células de tu cuerpo. Bueno, vamos a hablar de receptores. ¿Qué es un receptor? Pues son moléculas que se encuentran en la superficie de las células, como estas que tenemos aquí. Aquí tenemos un receptor, aquí tenemos otro receptor. Y interactúan con las drogas. Esto quiere decir que al una droga entrar en contacto con estos receptores, puede producir un cambio. Este cambio puede ser reversible o irreversible. Y de eso depende su efecto. Entonces, tenemos receptores que pueden ser agonistas o antagonistas. Un efecto agonista es aquel que simula los efectos del compuesto endógeno. Podemos tener, que hacen el mismo efecto. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener receptores agonistas primarios, que son aquellos que se unen, que hacen su efecto en el mismo sitio de unión, y receptores alostéricos, que son aquellos que ejercen su efecto en un sitio de unión diferente, pero al final el efecto es el mismo. Y por otro lado tenemos a los antagonistas. Los fármacos o los receptores antagonistas son aquellos que bloquean los efectos de los agonistas. Y podemos tener agonistas competitivos que se pelean por el mismo sitio de acción. Quiere decir que bloquean el efecto agonista. Podemos tener antagonistas no competitivos, quiere decir que bloquean las funciones fisiológicas. Se unen al receptor en un sitio diferente al del agonista, entonces no se pelean, pero simplemente bloquean su efecto. Tal vez porque su efecto sea contrario, no necesiten
pelear por el sitio de acción. Es como aquel capítulo de Los Simpsons donde Homero se toma los somníferos y las anfetaminas. Más o menos algo así sería un antagonista sin producirte el shock de me estoy durmiendo y ahora estoy todo loco. Y también puedes tener, pues bueno, antagonistas reversibles o irreversibles. ¿Qué es reversible? Que después de un tiempo, cuando se suspende la administración, se sueltan del receptor. Mientras que los antagonistas irreversibles se unen y se quedan unidos permanentemente. Entonces, ese receptor va a quedar inutilizado permanentemente. No quiere decir que hasta que te mueras, sino hasta que se muera la célula o hasta que la célula produzca un receptor nuevo. Acuérdate que la célula es un organismo dinámico que está produciendo receptores y sustancias constantemente. Ahora recuerda, voy a regresarme a esta, que la unión del fármaco al receptor va a depender de una cosa que se llama afinidad, o sea, qué tan fácil se puede unir el fármaco al receptor, y esto va a depender de las propiedades del fármaco, lo hablamos en el video pasado, que es mientras más liposoluble sea, pues más fácil se va a unir, mientras menos unido a proteínas, mientras más pequeño, etc. Y también la unión del fármaco al receptor va a depender de la eficacia, que es la capacidad que tiene un medicamento para activar a los receptores y generar una respuesta. Y es obviamente diferente a afinidad. Un fármaco puede ser muy afín, pero no tener actividad, no ser eficaz. Entonces, siempre que tengamos duda, hay que buscar un fármaco que sea más eficaz que afín, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo aquí que es la heroína, una droga, y la metadona. La metadona es un fármaco que se les da a los pacientes que tienen adicción a la heroína para ayudar a disminuir la ansiedad y el síndrome de abstinencia. Y entonces, la metadona es un agonista parcial, o sea, se une a los receptores, es muy afín, pero tiene baja eficacia, entonces no te va a producir el efecto de la heroína, solamente va a bloquear los receptores para que el paciente no tenga síndrome de abstinencia. Entonces, una vez habiendo superado la adicción psicológica, puede continuar para continuar su rehabilitación. Este sería un ejemplo. Pero no hablando de drogas de abuso, sino de farmacología, siempre es mejor un fármaco eficaz que afín. Ahora, vamos a hablar de estos tipos de acción farmacológica. Quiere decir, una acción, un mecanismo de acción, se va a describir, etcétera, etcétera. Pero además de todo, un fármaco puede tener, o fármacos pueden tener acción de sinergia. Un sinergismo se define como el aumento de la acción farmacológica de un fármaco por el uso de otro. Y este sinergismo puede ser de suma o de potenciación. La suma sería pues que los efectos de uno más los efectos del otro producen un aumento, pero es como A más B es igual a B. Un ejemplo sería los antiinflamatorios con la warfarina, que los antiinflamatorios tienen un pequeño efecto antiagregante plaquetario y la warfarina, al ser un anticoagulante, produce un efecto mayor anticoagulante. Una acción de potenciación sería aquel que se produce una respuesta obtenida mayor. Un ejemplo sería la amoxicilina con el ácido clavulánico, que producen un efecto antibiótico mucho más fuerte. Y bueno, finalmente tenemos efectos de tolerancia, intolerancia o idiosincrasia. Y bueno, eso es todo por hoy. Saludos.